Bueno, exgobernador Aníbal Gaviria, bienvenido a Minuto 60, muchas gracias por este espacio. Ya vino usted acá como uno de los aspirantes de la Fuerza de las Regiones y hoy volvemos a hablar, pero cuando ya es el candidato oficial de esta alianza de exmandatarios, exgobernadores y exalcaldes. Cuéntenos cómo llegaron a esta decisión, porque en mi calendario electoral decía que el 30 de noviembre se tomaba. Sí, Catherine, pues un saludo a usted y a todos los que nos siguen. Y bueno, yo quiero destacar que la Fuerza de las Regiones es la única coalición o movimiento que hace oposición o que está en oposición al actual gobierno y que ha logrado avanzar en un proceso que tenía definido. Los parámetros, Catherine, que nosotros teníamos fundamentalmente era definir el candidato antes del 1 de diciembre, no necesariamente el 1 de diciembre, sino antes. Y que para la definición se tuvieran en cuenta una encuesta o varias encuestas que permitieran definir cuál candidato entre los que competíamos tenía el mayor apoyo popular. Entonces, él tenía la mayor intención de voto, porque esa es la forma en que en democracia debemos definir qué candidato sigue. Y lo que ha sucedido es que uno de los candidatos propuso que se ampliara la fecha no al 1 de diciembre, sino al 30 de enero. Los otros candidatos no estuvimos de acuerdo. Consistentemente le pedimos que mantuviéramos la fecha y la palabra. Eso no se pudo conseguir. Este candidato se aparta entonces de la Fuerza de las Regiones. Continuamos el doctor Juan Carlos Cárdenas, Juan Guillermo Zuluaga y Aníbal Gaviria enarbolando esa candidatura y definimos entre todos que tomáramos las encuestas que se han hecho públicas y que se han conocido por el país en el mes de noviembre. Y en esas encuestas, en forma consistente, el ganador es Aníbal Gaviria. Dado eso, los candidatos Juan Guillermo Zuluaga y Juan Carlos Cárdenas, en el día de ayer, en forma que yo considero muy generosa, pero con gran altura frente a la situación y el futuro del país, declinaron sus candidaturas y apoyan a Aníbal Gaviria como candidato único de la Fuerza de las Regiones. Eso me compromete aún más con este propósito, con el movimiento, me compromete con mis compañeros, no solo con Juan Guillermo y con Juan Carlos, sino con todos los gobernadores y alcaldes que han acompañado a la Fuerza de las Regiones y sobre todo a llevar muy en alto la bandera de la autonomía y la descentralización, que es la transformación verdadera de Colombia. La fórmula para darle poder a las regiones, no solo a los departamentos, sino a los municipios. Los municipios y los departamentos son los que sostienen hoy la democracia de Colombia y en nuestro gobierno van a verse enormemente fortalecidos desde el punto de vista político y fiscal. Exgobernador, usted menciona ahí pues también la salida de Héctor Olimpo de esta coalición. Yo quisiera preguntarle qué fue lo que pasó, porque luego pues uno vio el trino de él diciendo que el que se va para Barranquilla pierde su silla, y lo que dio a entender es que fue la decisión como entre ustedes, y como si él no tenía idea de que esta decisión era así. Cuéntenos qué fue lo que pasó. No, pues, Catherine, yo no me quiero pues centrar mucho en eso porque como siempre he creído no solo en el plano personal, sino en el plano de la campaña y sobre todo del país, hay que mirar es hacia adelante, no hacia atrás. Pero le cuento a usted y al país por claridad, no, nosotros veníamos hablando con Héctor Olimpo desde hace más de 2 meses, él insistía en que hiciéramos el cambio de la fecha y otros cambios y nosotros insistíamos en que se mantuviera la fecha y entonces se llegó a una posición insostenible porque si usted tiene 4 precandidatos y hay 3 que tienen claridad sobre que se tienen que mantener las reglas y una fecha y un mecanismo y otro que propone una cosa diferente, pues hay un momento en el que se tienen que tomar decisiones. Eso fue lo que pasó. Yo le quiero siempre manifestar el agradecimiento a Olimpo por todo el acompañamiento que nos dio. Y yo he aprendido que en política, como se dice, el camino tiene muchas curvas y seguramente nos encontraremos en el camino para seguir construyendo país. Listo.
Pero ahí también mencionando a Héctor Olimpo, él decía que también una de las diferencias, y eso también tiene que ver con lo que pueda venir hacia adelante, era como definir a qué coalición podría llegar la fuerza de las regiones. Entonces, han tomado una decisión sobre ese tema, hay una diferencia con quién están viendo el panorama que podría generar esa unión para seguir, digamos, mantenerse en esta carrera electoral. Sí, claro, Catherine, me parece eso bien interesante y es, sí, uno de los aspectos que Olimpo quería era que definiéramos ya a qué alianza o a qué coalición íbamos a, entre comillas, unirnos o a ser parte para las posibles consultas interpartidistas del 8 de marzo. A todos nosotros nos parecía completamente inconveniente eso, entre otras porque es que hoy no hay nada definido. ¿A dónde se va a ir uno si hay algo definido? Entonces, pues eso es completamente inoportuno y casi que se podría decir extemporáneo. Entonces, claro, tú me preguntas eso y yo te digo, no, en este momento no hemos tomado una decisión y la vamos a tomar porque sería imposible, porque todos los demás apenas están armándose, apenas hay intenciones, apenas hay propuestas. Por eso es que lo de la fuerza de las regiones es valioso, porque nosotros, a pesar de las dificultades que reconocemos, somos el único proceso que ha llegado a su fin. Aquí el Centro Democrático, un partido que respeto y que me parece muy ordenado, empezó con que iba a ir a la consulta del 26, después con que tenía una encuesta el 28 y después eso no, nosotros sí mantuvimos los mecanismos y las fechas y la palabra. Entonces, ¿con quién podremos hacer en el futuro? ¿Qué es lo que le interesa a los colombianos? Una alianza. No con quién estamos definidos ni con quién lo hemos definido, no, sino en este camino con quién nos vemos en el futuro, posiblemente buscando caminos de unidad. Y ahí tengo que reiterar que yo he tenido conversaciones, las voy a seguir manteniendo con Mauricio Cárdenas, con David Luna, con Juan Manuel Galán, con Enrique Peñalosa, con Vicky Dávila, con Daniel Palacios, con Mauricio Gómez Amín. He conversado también con Sergio Fajardo. Entonces, a esas conversaciones me voy a seguir dirigiendo con proyectos políticos, con personas con las que hay afinidades. ¿Y con quién no hay afinidades? No hay afinidad con proyectos que representen la continuidad del actual gobierno. Yo respeto ese proceso. Claro, en democracia uno tiene que ser respetuoso de las otras propuestas. Que ellos hagan su propuesta, que le hagan esa propuesta al país, pero yo no coincido, ni iré nunca en una consulta en la que haya participación de propuestas que estén dentro del marco de continuidad del actual gobierno. ¿Y con quién tampoco? Con la extrema derecha, porque nosotros creemos que el país requiere unidad, que el país requiere que no se siga sembrando odio, que no se siga sembrando división, sino que por el contrario se construyan caminos de unidad y de convergencia. Y no se va a conseguir la unidad ni por la extrema derecha ni por la extrema izquierda, porque sus discursos per se, por el ADN, son discursos de sector, de grupo, de extremo. Entonces, con eso creo que le doy claridad, Caterina, a usted y a los colombianos acerca de nuestro pensamiento, que cuándo se va a dar la alianza, que no, vamos caminando y vamos construyendo, porque cuando uno quiere llegar lejos tiene que construir con paciencia y con coherencia. Pero digamos, si uno mirara la foto que está ahorita, uno podría decir, por ejemplo, que por un lado está Abelardo de la Espriella proponiendo una encuesta para los candidatos que sí estén de acuerdo con él, porque muchos han manifestado que no, y por el otro está, por ejemplo, Juan Carlos Pinzón, también planteando una encuesta para definir un solo candidato. O sea, en este escenario, digamos, hoy, sin saber qué pueda pasar en estos días, porque la política es dinámica, como dicen, usted iría más por, digamos, le pondría cuidado más a la idea de Juan Carlos Pinzón y pues descartadísima la de Abelardo de la Espriella, por ejemplo. No, es que lo que está descartado es irnos con los extremos y como candidato único de la Fuerza de las Regiones así lo reitero y lo reivindico, pero
para buscar caminos de unidad, seguiremos conversando con esos candidatos que he mencionado y con otros. Posiblemente conversemos con el doctor Pinzón. Me parece que su propuesta es una propuesta interesante desde el punto de vista de la intención, pero me parece que tiene muchas complejidades y uno ya sabe que una propuesta de unidad tiene que ser muy sencilla, muy simple, muy corta, para que pueda evitar tener problemas en el camino. Pero la conversación estará abierta con él y con otros candidatos que, repito, con los cuales haya catering, porque lo importante es que los colombianos sepan que aquí no hay la fuerza de las regiones no va a aceptar ni va a participar en uniones mecánicas, uniones que porque aquí hay un 5% y aquí hay un 5% y sumamos un 10%, no. Nosotros vamos a participar en unidades, en uniones que tengan coherencia sobre lo que le queremos proponer a Colombia, sobre lo que creemos que es mejor para Colombia en el futuro. Y por supuesto, entonces, quienes vayan a trabajar con nosotros o nosotros con ellos, por ejemplo, tienen que tener claro que nuestra bandera es la autonomía y la centralización, porque nosotros queremos cambiar a Colombia, nosotros queremos cambiar el futuro de Colombia, y ese cambio no se logra cambiando de presidente, eso ya lo hemos hecho, no se logra cambiando de partido, se logra cambiando de modelo de Estado, de pasar de un modelo centralista que lleva más de 100 años a un modelo con autonomía. ¿Para qué? Para que las regiones tengan poder, para que las regiones tomen decisiones, para que los departamentos que hoy son los que equilibran la democracia puedan realmente desarrollar toda su potencia, sus potencialidades. Colombia es un país de regiones riquísima, diversa, pues no sigamos ahogando esa diversidad y ese poder de las regiones con un centralismo asfixiante. Ahí usted mencionaba anteriormente que estaba hablando también con Daniel Palacios, Vicky Dávila, y recientemente vimos una foto en la que estaban precisamente todos, ahí estaba el doctor Zuluaga también y Cárdenas, pero no lo vimos a usted, o yo no lo vi en la foto. ¿Pero usted estaba en esa reunión o qué pasó? No, yo no estuve en esa reunión porque yo estaba en ese momento en el eje cafetero, pero ellos participaron allí y me lo han dicho y lo han corroborado, digamos, en una conversación. Pero esa foto pues, no tiene más alcance que esa foto. Allí no hay una coalición porque no hay un documento que lo sustente, no hay. Ese es un equipo que está trabajando, está construyendo un camino común, pero falta mucho trecho. Yo creo que hay que seguir conversando con ellos. Yo lo seguiré haciendo, pero esa foto en la que estuvieron Juan Guillermo y Juan Carlos estuvieron como, digamos, observadores, participando en una discusión, en una conversación, pero allí no se tomaron decisiones ni se concretaron propuestas, mecanismos. Entonces, el tema de la conversación con ellos sigue abierto, como sigue abierto con Fajardo, como sigue abierto con Pinzón, como sigue abierto con Juan Manuel Galán, David Luna y Mauricio Cárdenas, porque a todas esas personas y a todas esas propuestas les veo coincidencias, no todas, pero algunas, con la fuerza de las regiones. Listo. Exgobernador, usted había dicho, claro, lo tenemos clarísimo, la descentralización es uno de los puntos para poder generar ese acuerdo. El otro que usted nos había resaltado en ese momento que estuvo acá en Vértice también fue el tema de la seguridad. ¿Qué otro tercer pilar estaría o sería importante para poder hacer esa alianza o para mirar con quién se van uniendo? Sí, le reafirmo uno que usted ha mencionado, pero quiero ratificarlo a los colombianos y es la seguridad. Nosotros estamos convencidos de que la seguridad es la primera inversión social de Colombia, que la seguridad no es ese cuento que si es de derecha o es de izquierda. Eso no. Esa tiene que ser la primera prioridad y la será de nuestro gobierno. Y una seguridad integral que se consiga con el ejercicio pleno y firme de la autoridad, pero también con
generar oportunidades para nuestros jóvenes, para que no sigan siendo reclutados y nuestros niños a la fuerza por los grupos al margen de la ley. Mire la atrocidad que el país ha visto en los últimos días, los niños reclutados, pero no solo son los que han muerto, sino los miles que están hoy engrosando las filas de los grupos al margen de la ley. Eso es aberrante, eso hay que denunciarlo ante el mundo y Colombia se tiene que parar dignamente contra esa práctica criminal de los grupos al margen de la ley. Entonces, seguridad como un pilar fundamental de nuestra propuesta. Y los otros dos son los otros dos grandes problemas endémicos de Colombia, que se han profundizado y se han agravado en este gobierno, pero que vienen de mucho tiempo atrás, que son la desigualdad. Desigualdad que ha dejado a miles de colombianos por fuera de los beneficios que debe dar un Estado. Este no puede ser el Estado colombiano un Estado que beneficia a unos, al 70, al 80, al 75%, no. El Estado colombiano tiene que ser para todos. Y la lucha contra la corrupción. Entonces, Catherine, 4 pilares fundamentales. La descentralización y la autonomía, 1. La seguridad, 2. La lucha contra la corrupción, 3. Y la lucha contra la desigualdad, 4. ¿Y eso cómo lo va a lograr Colombia enfrentar? Con unidad. Solo unidos vamos a lograr los mejores resultados en atacar esas dolencias y enfrentar esos retos. Ahí en este tema de seguridad, ya que lo menciona, pues con lo que está pasando o lo que pasó más bien con lo de los bombardeos, pues hay una discusión sobre si continuarlos, si no hacerlos. El gobierno ya ha sentado una posición en la que dice que de dejar de hacerlo se daría un mensaje de que, pues para que se aumente el tema del reclutamiento forzado. ¿Usted cómo manejaría eso y cómo ve la decisión del gobierno? Yo creo que hemos llegado a donde estamos por los errores de la paz total y la debilidad del gobierno. Si desde el principio del gobierno, como lo vamos a hacer nosotros desde el arranque, vamos a debilitar y atacar los grupos criminales, otra sería la historia. Hay que fortalecer al Estado, hay que fortalecer la inteligencia estatal para atacar en forma más precisa a los grupos criminales. Hay que dotar de tecnología a la fuerza pública. Pero yo soy claro, los asesinos, quienes asesinan y quienes matan a nuestros niños, son quienes los reclutan. Los grupos al margen de la ley, el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC, el ELN y los demás grupos criminales. Entonces, todo el ataque para esos grupos, para que no puedan seguir haciendo el reclutamiento de nuestros menores. Me angustia, me duele el dolor de las madres, de las familias. Usted se imagina, a mí me ha tocado vivirlo, familias desgarradas en nuestros barrios, en las ciudades o en las veredas, en nuestros pueblos, que ven cómo estos grupos criminales se arrastran, se llevan a la fuerza, reclutados a menores. El Estado tiene que levantarse, repito, contra eso. Y ese será uno de los frentes primeros que en nuestro gobierno vamos a atacar. Listo. Y la última pregunta ya para cerrar. ¿Cómo se está mirando el tema también del Congreso de la República? Porque pues es sabido que para gobernar también se necesitan mayorías en el legislativo. Y también quiero ahí aprovechar para preguntarle, estaba viendo que Sofía Gaviria iría con Verde Oxígeno. Entonces, no sé, ahí qué han dicho, qué ha visto y qué tal, cómo le ha ido con su hermana y se van a unir. Sí, Catherine. No, le deseo a mi hermana Sofía, una mujer de mucho carácter, una mujer que hizo una excelente labor en el Senado, en el Congreso de la República, el mejor de los éxitos. He mantenido una conversación con ella, también con la doctora Ingrid Betancourt y con otros miembros de esa lista al Congreso que lanzaron hoy. Y hemos mantenido conversaciones. Se ha hablado de la posibilidad de que Oxígeno haga una coaval de mi candidatura de la Fuerza de las Regiones. Eso no se ha decidido, no se ha definido, pero está entre las conversaciones y yo lo he tomado
con mucha gratitud y con mucha tranquilidad. Y, por supuesto, para gobernar se necesita el legislativo, pero es que yo tengo una ventaja, Catherine, que es que yo ya he gobernado, y he gobernado en Medellín, con el Consejo de Medellín, y he gobernado en Antioquia en 2 ocasiones con la Asamblea Departamental, y he sabido gobernar con el legislativo local y con el legislativo departamental, y lo sabré hacer con seguridad con el legislativo nacional. Sé que vamos a lograr acuerdos fundamentales con el Congreso de la República, porque estoy seguro de que vamos a coincidir en esos temas básicos que he mencionado, y porque mi gobierno es un gobierno que ha demostrado en los que he presidido la capacidad de dialogar, la capacidad de disentir, porque se basa en el respeto. Yo voy a respetar al Congreso de la República, pero voy a hacer respetar la presidencia. Voy a respetar a las Cortes, pero voy a trabajar con ellas. Entonces, cuando uno tiene como columna vertebral el respeto, todo lo demás fluye. Listo. Y el último dato, ¿cuántas firmas va? Llevamos ya cerca de 1 millón de firmas y aspiro a entregar la primera semana de diciembre cerca de 1.100.000 firmas. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, exgobernador, por el tiempo acá para Minuto 60. Nosotros vamos a seguir muy pendientes de cómo avanza la carrera presidencial. Sí, Catherine, quiero finalmente reiterar algo. Agradecer a los millones de colombianos que nos han acompañado con su firma, tanto en la candidatura de Aníbal Gaviria como en la de mis demás compañeros. Eso muestra la fuerza de las regiones. En segundo lugar, agradecer a los miles de miembros de esos equipos y al equipo de Juan Guillermo y Juan Carlos, y comprometerme nuevamente, cada vez con más fuerza, con más convicción, con los colombianos en este propósito de la autonomía, de la lucha contra la corrupción, contra la desigualdad y por la seguridad. Perfecto. Muchísimas gracias.